al Señor. Aleluya. Alabamos y bendecimos a nuestro Dios por su gran amor, por su gran misericordia para con todos los hombres en todos los tiempos de la vida. Muy buenos días para todos, familia de la fe. La familia de la fe es aquella que tiene una relación personal con Dios y cualquier situación adversa que se presenta en su vida la soluciona a través de su palabra, a través de su verdad. Y esa verdad nos proporciona seguridad, paz, fortaleza, descanso y confianza. Y buenos días para todos aquellos que aún no han tenido esa experiencia de fe con Dios, que andan en angustia, en estrés, en preocupación, en ansiedad, que no saben cómo resolver esta situación o aquella situación, que no saben cómo resolver esas situaciones, esas relaciones personales y familiares, y les causa estrés, angustia, desesperación. Permítame decirle esta verdad si aún no la conoce. El Dios de los cielos, el creador de todo cuanto existe, está interesado y seriamente comprometido con nuestro bienestar. Está tan interesado y comprometido con nuestro bienestar que pagó un alto precio para lograrlo. Envió a su Hijo Jesús a este mundo en inocencia de pecado, a tomar nuestro lugar de pecador. Escuche bien, a tomar nuestro lugar de pecador y asumir las consecuencias de nuestra desobediencia, tales como el sufrimiento, la humillación, la separación de Dios y la muerte. Porque el pecado es el que trae sufrimiento. El pecado es el que nos lleva a estados de humillación. El pecado nos separa de Dios, que es santo, y la paga del pecado es muerte. Todo esto lo asumió Jesús para que los que creamos en Él y lo recibamos como nuestro Señor y Salvador, en lugar de sufrimiento, experimentemos paz, bienestar y plenitud. En lugar de humillación, experimentemos exaltación, bendición y seguridad. En lugar de separación de Dios, experimentemos unidad, intimidad, comunión, amistad con Dios. Y en lugar de muerte, experimentemos la vida eterna. Así que bienvenidos a este espacio con Dios y con su palabra. Conoceremos las verdades de Dios que nos harán completamente libres. Libres del engaño, la mentira y el error. Libres de la incredulidad, de la religiosidad y de la idolatría. Medios que el diablo ha utilizado, está utilizando y utilizará para destruir la familia, para destruir el hombre en la tierra, para separarlo cada día más de Dios y conducirlo a una condenación eterna en el infierno. Así que no permita que el diablo destruya su vida, no permita que el diablo destruya su familia, su bienestar. Venga y conozca lo que el Señor dice aquí en las Escrituras. Si no sabe cómo, pregunte, para que se cumpla en usted y en su familia la palabra del Señor que dice que todo el que clama a Él en medio de la angustia y la desesperación, Dios envía una palabra, escuche, una palabra. Dios le da una palabra para sanarlos y para librarlos de la ruina, para sanarlos y para librarlos de la ruina. Así que damos gracias a Dios por este medio que nos permite llegar hasta usted, hasta su casa, a bendecir su vida y su familia con unas verdades de Dios que usted necesita conocer. Le pedimos a Dios, como siempre, que abra nuestros ojos para verle, nuestros oídos para oírle y nuestro corazón para entenderle. Le pedimos al Señor que nos dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, que alumbre los ojos de nuestro entendimiento para que sepamos cuál es la esperanza a la cual Él nos ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de la herencia en los santos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Tenemos un tema muy especial para esta semana y es libres de la adicción. Escuche bien, libres de la adicción. Y tenemos un texto muy importante que dice así: tales cosas tienen a la verdad la apariencia de sabiduría en una religión humana, en la humillación de sí mismo y en el trato severo del cuerpo, pero carecen de valor alguno contra los apetitos de la carne. Cuando habla de los apetitos de la carne, está hablando de los apetitos del alma, los apetitos del corazón, los deseos del corazón. O sea que todo eso que nos dicen a nosotros, no toque, no se junte con este, no vaya con aquel, no haga esto, lo que sea, eso no tiene ningún apetito, no tiene ningún valor contra los apetitos de la carne.
contra los deseos del corazón. Se necesita algo más importante, algo más glorioso, algo más efectivo que simplemente el consejo: no se junte, no haga, no toque, no fume, no haga esto. Entonces vamos a desarrollar nuestro tema en esta mañana para que podamos llegar a entender. Primero, a entender qué es la adicción. Segundo, a entender cuáles son las causas de la adicción. Y tercero, podamos entender cómo ser librados de las adicciones. Dice que este tema bien lo preparamos con el ánimo de ayudar a las personas que tienen alguna adicción en sus vidas, que quieren soltarse de ellas, pero no saben cómo soltarse de ellas. Han tratado, han luchado, pero no han podido liberarse de esas adicciones. Entonces queremos ayudar a que usted sea libre de cualquier adicción en el nombre precioso de Jesús. Buscando precisamente qué es las adicciones, encontré una nota en un blog de psicoat, psico, psicadata, psicodata, que dice así: el origen de las adicciones es un trauma. Escuche bien, y tengo allí la nota para usted y la vamos a leer para que analicemos lo que este blog dice acerca de las adicciones. Y dice así: aunque siempre se asocia la adicción a las sustancias psicoactivas, la realidad es que prácticamente todo puede transformarse en adicción. Uno puede ser adicto al alcohol, al sexo, al internet, a los videojuegos, al consumo de drogas, legales e ilegales, al azúcar, a la comida basura o a la comida chatarra, al deporte, al trabajo, entre otras cosas. Cualquier acción, escuche bien esto, que esto es importante, cualquier acción que nos alivie, nos libere o nos ayude a no enfrentar determinadas situaciones puede convertirse en adicción. Puede convertirse en adicción. Entonces, lo que queremos nosotros con este tema es entender o dar a conocer que hay muchas razones por las cuales la persona se puede volver adicta. La persona adicta no quiere ser adicta, pero no sabe por qué se inclina o se somete o se asocia con esas adicciones. Y lo que ella está buscando es precisamente eso, algo que le ayude a liberarse, algo que le ayude a aliviarse, algo que le ayude a no enfrentar ciertas situaciones para que tiene que enfrentar. Entonces prefiere huir de esas realidades, no enfrentarlas, sino huir, y ahí es donde vienen las adicciones. Y las adicciones no solamente tienen que ser las drogas, ya podemos mirar que pueden ser muchas cosas que pueden ser adicciones para una persona que tiene problemas de un trauma. Entonces, hablando de trauma, entonces quise explicar qué es un trauma. Y dice que un trauma es un choque emocional muy intenso causado por algún acontecimiento negativo que produce en el subconsciente de una persona una huella duradera que no puede ser o difícil de superar, que no puede ser superada o muy difícil de superarse. Eso es un trauma, un choque emocional intenso en la vida de una persona. Así que hablando de lo que es el trauma, hablando de lo que son las adicciones, entonces queremos irnos, ¿qué dice Dios precisamente acerca de esto? Entonces, el primer punto que quiero tratar, lo voy a llamar así, el trauma del corazón. De pronto alguien dirá: ¿por qué trauma del corazón? Ya lo voy a explicar por qué. Dice: porque dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. ¿Qué vemos aquí? Que es que normalmente el niño, el adolescente, el joven, el adulto y aún el anciano no es consciente del daño que hay en su corazón por el pecado original.
Entonces, como no saben del daño que hay en su corazón, entonces hay unos deseos del alma, hay unos deseos del corazón, hay unos miedos producidos precisamente por ese estado, por el hombre estar separado de Dios, porque el hombre no fue creado para estar ausente de Dios, sino unido a Dios. Entonces, la separación de Dios le causa al hombre miedos, le causa al hombre angustia en el alma, en el espíritu. De pronto, en el consciente de la persona, ella no sabe por qué está pasando por esos estados, por esos traumas, por esos choques. Pero realmente hay un choque en el corazón del niño, del adolescente, de la joven, del adulto, que los padres debieran de saber y entender para curarles esos choques emocionales que sienten por la ausencia de Dios en sus vidas. Y entonces los padres no solucionan esa situación de sus hijos, porque ellos creen que todo eso es normal, porque todo eso es normal, así nace todo el mundo, con esos síntomas, con esos miedos, con esas rabietas, con esas pataletas. Entonces todo eso es normal, pero nada de eso es normal. Realmente Dios nos creó para nacer sin pataletas, para nacer en amor, en paz, en seguridad, en confianza y vivir así desde niños. Pero el pecado original trae un daño en el corazón del ser humano, trae un daño en sus emociones, trae un daño en su intelecto y trae un daño en su capacidad de tomar decisiones. Y normalmente el ser humano no es consciente de eso. Pero Dios es claro en su palabra, que dentro del corazón de los hombres salen todas las maldades. Está diciendo Dios, hay un daño en el corazón del hombre. ¿Y qué hay en el corazón del hombre? Está su capacidad de pensar, su capacidad de sentir, su capacidad de decidir. Entonces, si en el alma del niño, del adolescente, del joven, del adulto, hay un daño para pensar correctamente, para sentir correctamente y para decidir correctamente, todas esas cosas se convierten en un trauma, en un choque emocional en la vida de la persona, pero la gente no sabe, los papás no saben y la sociedad no sabe, porque ninguno de los autores que hablé, que leí acerca de las adicciones y del trauma, ninguno dice que eso es un problema espiritual, que es un problema psicológico, que es un problema mental, que es un problema de, de descendencia, que es un problema social, pero no que es un problema espiritual. Y realmente el problema empieza con un problema espiritual. Entonces, el primer trauma que enfrentamos es el trauma del corazón, o sea, el primer choque emocional que el ser humano enfrenta es sus emociones internas. No tiene nada que ver con lo externo, pero la gente por no saber qué es interna, entonces cree que lo que hacen las personas externamente, que le causan esas tristezas, esos dolores, entonces le echan la culpa a las otras personas, pero no tiene nada que ver. Está bien que las otras personas pueden hacer muchas cosas malas y horribles hacia uno, pero si uno estuviera bien emocionalmente desde adentro del corazón, uno enfrentaría eso de una manera sabia, inteligente, y uno no se dejaría dañar por esas cosas. El problema es que ya venimos dañados. Necesitamos una reparación, necesitamos una restauración en el corazón. Por eso dice el Señor, del corazón de los hombres es que nacen todas las maldades. Entonces, ese es el primer problema en que el ser humano se enfrenta hablando de traumas y hablando precisamente de adicciones. ¿Qué hace un corazón de eso? Eso nos va a llevar a muchos deseos que se vuelven nocivos para nosotros, a muchas acciones que se vuelven nocivas para nosotros y vamos a mirar cómo lo desarrollamos. Dios dice que el peor trauma que el hombre puede enfrentar desde su niñez es la iniquidad o pecado en su corazón. Eso dice el Señor. Porque ese trauma del pecado, acuerde que trauma es un choque emocional. Y cuando estamos hablando de un choque emocional, es que el niño desde pequeño, desde que nace, sufre un choque emocional. Porque él debiera nacer conectado a Dios, pero no nace conectado a Dios. Él nace desconectado de Dios. Entonces ya eso es un choque emocional. Y si a ese choque emocional le sumamos a los otros que vamos a venir, entonces el trauma se hace cada día mayor. La fuente de felicidad, amor y plenitud del ser humano ha sido, es y siempre será Dios. Es Dios el que cura el alma, es Dios el que sana el corazón, el alma, las emociones. Es Dios el que provee algo especial en el corazón del ser humano para que salga de ese trauma y para que salga de esas adicciones que el trauma lo lleva a refugiar. El estar alejados de Dios nos lleva a otro mal emocional impresionante y es asociarnos con los demonios o con Satanás para destruirnos y para hacernos daño. Y la gente ignora eso.
La gente ignora totalmente el mundo espiritual, pero es necesario que usted entienda que hay un mundo espiritual que afecta a su vida, afecta a su cónyuge, afecta a sus hijos y que les impide realmente ser felices. Entonces, ¿en qué comienzan a ser felices? En las cosas materiales, en esto, en aquello. Entonces vienen las adicciones. Y aparentemente, esas adicciones que toman nuestros seres queridos, no las vemos como malas porque entonces vemos que están metidos en el deporte, que están metidos en esto, en aquello, pero ¿qué tal si ese deporte le quita la vida y la relación con sus padres, el tiempo con Dios, el tiempo con sus padres, con su esposa, con sus hijos, y todo es deporte, todo es internet, todo es esto? Entonces, esas adicciones se vuelven nocivas. Entonces, nuestro primer punto es, el primer choque emocional es el trauma del corazón. El segundo, escúcheme, el segundo trauma o el segundo choque a la que la persona se enfrenta desde su niñez está en las palabras y en las acciones. Porque del corazón, escúcheme, de acuerdo al corazón es que salen las palabras y las acciones. Y de acuerdo a las palabras y a las acciones mías, son semillas, escúcheme, son semillas que se siembran y que tengo que recoger en el camino. Todo lo que yo hable, todo lo que yo diga hoy son semillas que estoy sembrando para recoger mañana. Y esas semillas que yo recojo mañana, las tendré que recoger con mis hijos, con mi esposa, porque van a ser afectados por esas palabras y por esas semillas, acciones que estoy haciendo o que usted está haciendo. Nadie quiere el mal para uno mismo, nadie quiere el mal para sus hijos, para su cónyuge, pero ¿qué tal de las palabras? ¿Qué tal de las acciones? ¿Qué tal de lo que usted piensa, de lo que dice? Si se vuelven semillas que usted va a recoger mañana y que esa cosecha va a afectar la vida de sus hijos y la vida de su familia. La palabra del Señor dice así en Mateo 12:34 al 37. Generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno, del buen tesoro del corazón, saca buenas cosas. Y el hombre malo, del mal tesoro saca malas cosas. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado o por tus palabras serás condenado. Entonces, cuando hablamos de la palabra condenación por mis palabras, entonces ya eso es un choque emocional muy fuerte. Entonces, muchos no medimos las palabras que vamos a decir por la inconsciencia de que tenemos un daño en el corazón. Cuando somos conscientes que hay un daño en el corazón que afecta el intelecto, o sea, los pensamientos, las emociones y la voluntad, entonces yo voy a ir al que puede reparar el corazón. Y el único que puede reparar el corazón es Dios. Entonces, si yo voy a Dios para que repare mi corazón, para que restaure mi corazón, entonces va a sanar, va a restaurar mi forma de hablar, mi forma de pensar, mi forma de actuar. Y lo que hago hoy en esa restauración son las semillas que estoy sembrando para recoger mañana y que va a afectar la vida de mi esposa y la vida de mis hijos. Pero como dice aquí, el hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas. Por lo tanto, son buenas semillas, son buenas siembras que estoy haciendo día a día en el nombre precioso de Jesús de Nazaret, que se convertirá en una gran cosecha. Entonces, si el primer trauma es el corazón, el segundo trauma son las palabras y las acciones producto de ese corazón alejado de Dios y estando en pecado. Recuerde que en el corazón está, está el centro de las emociones, de los pensamientos y de la voluntad del ser humano. Todo lo que usted le pregunta a un ser humano que por qué lo hizo o por qué no lo hizo, él responde con estas palabras: porque sentí o porque pensé. Porque sentí o porque pensé. ¿Y qué tal si ese corazón está bien dañado y bien maltratado y lo que piensa y lo que siente no es lo correcto? Separarnos de nuestro cónyuge no es lo correcto. Abandonar nuestros hijos no es lo correcto. Dejar a nuestros hijos solos no es lo correcto. Pero mucha gente piensa eso. Es que yo pensé y yo sentí. Entonces, ojo con lo que piensa y con lo que siente. Recuerde que lo que piensa y lo que siente los lleva a tener acciones de palabras y de acciones que se vuelven semillas que tiene que recoger. Y el tercer, dice las palabras y acciones que dice y hace, porque se convierten en esas semillas que queramos o no, escúcheme, que queramos o no,
vamos a tener que recoger. Y número 3, el trauma del abuso familiar y de conocidos. Escúchelo bien, ¿usted dirá qué es eso? Se lo quiero explicar. Escúcheme, el trauma del abuso familiar y de conocidos. Si en algún lugar, escúcheme bien, si en algún lugar hay abuso para los niños, es en la casa. Y quiero explicarlo con estas palabras. En Proverbios 10, 11 y 12 dice la palabra del Señor así. Manantial de vida es la boca del justo, pero violencia cubrirá la boca de los impíos. Palabras que traen violencia, palabras que traen ofensa, palabras que traen vejación, o sea, que hacen que la persona se sienta mal, que se sienta ridiculizada, que se sienta horrible, que se sienta pecador. Todas esas son palabras de los impíos. Ahora dice, el odio despierta rencillas, pero el amor cubrirá todas las faltas. ¿Qué debe haber en un hogar? Hombres, papás y mamás justos, llenos del amor de Dios. Que cuando sus hijos se equivoquen, que cuando sus hijos traten de alejarse de Dios, les den los consejos correctos, entendiendo que la felicidad de esos niños no es la plata, no es la casa, no es mi compañía. La felicidad de esos niños, la plenitud de esos niños está en una relación personal con Dios, no en una religión. Ya hemos visto qué hace la religión. Y la religión solamente entontece y entenebrece a los seres humanos para ir a hacer lo malo. Yo se lo digo porque yo fui religioso durante 28 años, dedicado y consagrado, a pesar de mis maldades que sean, porque no pude hacer cosas buenas mientras fui religioso. Pero cuando tuve la oportunidad de conocer a Dios personalmente, aparte de que sanó mi corazón, cambió mi vida para ser justo y para ser lleno de amor, para dar palabras diferentes. Entonces, ¿qué dice aquí? El abuso psicológico, emocional y físico que sufren los niños de parte de sus padres, de sus familiares, de sus tíos, de sus abuelos, de las personas más cercanas, a veces no tienen precedentes. Debido a la falta de amor, de respeto, de afecto, buen trato y palabras de ánimo y afirmación cuando se equivocan. No queremos hijos que hagan cosas malas, no queremos hijos que hagan cosas erradas, queremos hijos como que den al blanco siempre, queremos hijos que todo lo hagan bien, queremos hijos que se comporten bien, queremos hijos que salgan adelante, queremos hijos que no se metan en drogas, que no se metan en vicios, que no se metan en adicciones, que no se metan en problemas, ¿sí? Y el corazón. Yo creo que la primera tarea de los padres con sus hijos es llevarlos, como dijo un día Alex Campos, llévelo al taller del maestro, llévelo a Jesucristo para que le haga un cambio en el corazón, para que le haga un cambio en sus emociones, en sus sentimientos, en sus pensamientos y en su voluntad. Porque necesitamos ese cambio. Entonces, cuando los niños en casa se equivocan, entonces normalmente los padres los castigan, los regañan, los avergüenzan, los critican delante de la gente. Delante de la gente. Quítate de ahí, no estorbes, me estás perturbando, y eso no les importa porque no hay una conciencia del valor que tienen esos hijos, o no hay una conciencia del valor que tiene ese cónyuge. Entonces no se respeta, no se valora, no se aprecia. Entonces con palabras y con acciones cometemos abusos contra ellos. Entonces normalmente los niños, dijo el Señor a los padres, padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten, para que no se desanimen. Cuando se equivoquen, denles palabras de afirmación, denles palabras de aliento, denles palabras que los levanten, denles palabras que los proyecten hacia Dios y hacia la vida, a que ellos pueden cuando están en Dios, todo lo pueden en Cristo que los fortalece. Yo tengo 2 hijas y le doy gracias al Señor, que son 2 guerreras impresionantes, alabo al Señor por eso, porque cuando ellas tenían 5 y 6 años, tuvieron la oportunidad y la bendición de poder conocer a Dios a través de su papá, que había conocido a Dios personalmente. Y ellas fueron criadas dentro de los principios del Señor. No son niñas con adicciones, no tienen adicciones de droga, de tabaco, de alcohol, no tienen esas adicciones. Y todos los problemas que enfrentan en la vida, los enfrentan unidas a Dios y lo vencen en el nombre precioso de Jesús. Y eso es muy satisfactorio para los padres. Entonces,
¿Cómo arreglamos toda esta situación del corazón, de las palabras que he sembrado, de las acciones que he cometido, que se van volviendo un peso en la vida del ser humano, que se van volviendo un obstáculo, que van cerrando cada día más mi corazón, que lo van endureciendo cada día más para hacer las cosas malas? Entonces hay una solución y ese es el número 4 que quiero decir. Dios provee total liberación. Cuando la persona es consciente que tiene traumas, que tiene choques emocionales desde niños, desde adolescentes, jóvenes, adultos, que tiene choques emocionales, que tiene miedos, que tiene estrés, que tiene angustias, que tiene desesperación, que no sabe cómo resolver las cosas y entiende que eso no es normal, porque todos deberíamos de resolver lo que se nos presenta en la vida de una manera gloriosa, victoriosa, y eso inclusive vencer una dificultad nos da el ánimo para vencer la que viene, porque siempre vendrán dificultades. Entonces, Dios provee y Dios promete sanar y liberar a las personas que están en adicciones, que están en traumas. Recuerde que las adicciones vienen precisamente porque no queremos enfrentar alguna situación que estamos viviendo internamente. Entonces queremos escapar de esa realidad. Entonces, ante esa realidad, entonces nos vamos a las diferentes adicciones que ya mencioné. ¿Qué dice el Señor para sanar el corazón? Como Dios sabe que hay un problema en el corazón, entonces apunta a arreglar el problema del corazón. Dice la palabra en Ezequiel 36, 25 al 27. Esparciré sobre vosotros agua limpia y seré limpiados de todas vuestras inmundicias. Oiga, de todo lo malo que hayamos hecho en la vida, seremos limpiados de todas esas inmundicias. Y de todos nuestros ídolos nos limpiará. Porque cuando estamos alejados de Dios tenemos ídolos. El ídolo es el trabajo, el ídolo es mi cónyuge, el ídolo soy yo soy Dios, yo hago las cosas y yo soy capaz y yo salgo adelante y yo lo puedo y yo lo hago y yo voy y yo vengo y yo y Dios no está por ninguna parte. De pronto en las oraciones así esporádicas se menciona a Dios en la vida, pero en la realidad, en la conciencia, en el diario vivir de esa persona, no está Dios en sus caminos. Entonces dice, os daré corazón nuevo. ¿Por qué nos va a dar un corazón nuevo? Porque Dios sabe que tenemos un choque emocional en el corazón desde el nacimiento. Porque Dios sabe, Dios dijo que la necedad está ligada en el corazón del muchacho. Entonces Dios sabe que tenemos un choque emocional desde niños. Y que la única persona que puede solucionar ese choque emocional se llama Dios. Se llama Dios, se llama Jesucristo, se llama Espíritu Santo. El único que puede sanar, el único que puede liberar a una persona de esos choques emocionales, de esos traumas, en el nombre precioso de Jesús, se llama Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Os quitaré el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. En otras palabras, quita ese corazón soberbio, orgulloso, prepotente, altivo, independiente de Dios, que crees que es capaz de salir adelante sin Dios, sin una relación personal con Dios, porque ellos dicen que ellos no tienen que venir a estudiar este libro, porque ellos ya conocen a Dios y ya tienen a Dios y no conocen este libro. Y permítame decir una cosa, nadie puede tener a Dios si no tiene el conocimiento de este libro, la Biblia, si no tiene una pasión por este libro, para conocer las verdades de Dios y ajustarse a esas verdades del Señor, para mantener su corazón sano y su corazón libre en el nombre precioso de Jesús de Nazaret. Y dice más el Señor, y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. ¿Qué está diciendo el Señor? Que todos los hijos de Él caminarán de acuerdo a sus principios. Y ya le voy a decir por qué es importante caminar de acuerdo a los principios. Porque en San Juan 8:32 dice la palabra del Señor, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. No importa la adicción que estés viviendo, de donde quieras salir de cualquier adicción, de donde quieras salir del miedo, del estrés, de la angustia, de la desesperación, de la impotencia, no importa dónde hayas ido, no importa dónde hayas caído, en el nombre de Jesús, escucha, Dios dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Dios dice que cuando tenemos una necesidad, cuando tenemos una angustia, una preocupación y clamamos a Él, Él nos va a enviar una palabra para sanarnos y para librarnos de la ruina. Escucha,
para sanarnos y para librarnos de la ruina a través de una palabra del cielo, de la sabiduría de lo alto. Vendrá una palabra para ti, vendrá una palabra para tu cónyuge, para tus hijos, para el fin de sanar su alma, de sanar su corazón, de darle paz, de darle amor, de darle seguridad, de darle confianza en Dios mismo y en Él, en el nombre precioso de Jesús, y no en las adicciones. Cuando no preparamos a nuestros hijos para que caminen con Dios basados en sus principios, estamos preparando a nuestros hijos y a nuestra descendencia a que se vayan a las adicciones. Porque tarde que temprano vendrán los momentos de desafío, se levantarán los gigantes en sus vidas, y si no tienen la fe y la confianza y la relación con Dios para enfrentar esos gigantes, irán a las adicciones. Toda persona necesita a Dios para estar libre de las adicciones. Por eso dice la palabra del Señor: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y la verdad es Cristo, la verdad es la palabra de Dios. Ante todas las noticias que puedes escuchar, ante todos los consejos que te puedan dar, hay un consejo del cielo, de un ser que nos ama, de un ser que nos valora, de un ser que nos respeta. A pesar de que caigamos, a pesar de que nos equivoquemos, hay un Dios que nos ama y siempre tendrá una palabra para sacarnos de la ruina. Siempre tendrá una palabra para sanarnos, siempre tendrá una palabra para bendecirnos, siempre nos dará una palabra para sustentarnos en el nombre precioso de Jesús de Nazaret. Dice la palabra del Señor en San Juan 8:36. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Para eso vino Jesús a este mundo, para liberar a los cautivos, para sanar a los quebrantados de corazón, para pregonar vista a los ciegos en el nombre precioso de Jesús. Jesús vino con un mensaje al corazón. Jesús vino con un mensaje al alma. Él dijo, Dios sabía y Jesucristo sabía que la mayor necesidad del ser humano estaba en el corazón, estaba en el alma, estaba en su interior. Ahí había una gran necesidad y Jesús vino precisamente a liberarnos de ello. Cuando Jesús habló el mensaje del evangelio, cuando Jesús habló el mensaje de arrepentirse, la gente, los judíos que esperaban un líder mundial que los librara de las aflicciones de Roma, del yugo de Roma, no quisieron mirar a Jesús como su Salvador o como su Señor o como su Mesías. Porque Jesús estaba apuntando al alma, Jesús estaba hablando al corazón, Jesús estaba hablando al interior del ser humano, porque sabía que el mayor caos del ser humano está ya en su corazón, está ya en su alma, en su espíritu. Hay una gran necesidad de alegría, de felicidad, de libertad, de plenitud, y esa plenitud solamente la puede dar Dios. Entonces, cuando los judíos escucharon ese mensaje hacia el corazón de un hombre vestido humildemente, pero que traía un poder sobrenatural de Dios para tocar el corazón de los hombres y cambiarlos, no aceptaron a Jesús como el Mesías, porque ellos esperaban un hombre con mucho poder, con muchas armas, con un ejército poderoso para que lo librara de la esclavitud de Roma. Pero la mayor esclavitud no es de los hombres, la mayor esclavitud del ser humano es del alma, es del corazón, es interna. Cuando le permitimos a Jesús que venga, cuando le pedimos a Jesús que entre en nuestro corazón para que nos perdone, para que nos salve, para que nos libere y para que sane nuestras emociones y nuestro espíritu. Y Él hace esa obra en el ser humano. Escúcheme, es el milagro más grande, más precioso y glorioso que un ser humano puede experimentar. Y escúchame, lo pueden experimentar los niños de 3 años, de 4 años, de 5 años, cuando los padres saben y entienden que la mayor necesidad de su hijo es relacionarse con Dios, basado en sus principios. Cuando conocí a Dios, entendí que la mayor necesidad de mis hijas era relacionarse con Dios a través de sus principios. Y fue lo que hice en mi vida con ellas. Enseñarle la palabra del Señor, lo que el Señor decía y lo que el Señor quería hacer en sus corazones. Porque esa es la tarea de los padres. Y Dios le dice a los padres: dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Porque Dios quiere la seguridad para los niños, porque esos niños serán adolescentes, esos adolescentes serán jóvenes, esos jóvenes serán adultos y después serán hombres de sabiduría y de bienestar para esta humanidad. Dice más el Señor en 2 Corintios 3, 16, 17.
Pero cuando se conviertan al Señor, o sea, a Jesucristo, el velo se quitará. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Entonces tenemos libertad por la palabra, tenemos libertad a través de Jesucristo y tenemos libertad a través del Espíritu Santo. Cuando el Padre, llega la palabra a tu corazón, que le permites que entre a tu vida, cuando le permites a Jesús que entre en tu corazón y lo invitas a entrar a tu corazón para que haga la sanidad, la restauración, el cambio del corazón, de tu corazón, Él sanará tus emociones. Dice la palabra del Señor, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Entonces concluyamos. No permitas, escúchame, no permitas que en tu corazón, que en tu interior hayan traumas. No permitas que en el corazón de tus hijos hayan traumas. No permitas que en el corazón de tu cónyuge hayan traumas. Porque esos traumas los llevarán a las adicciones. Esos traumas les causan a ellos angustia, miedos, y no saben cómo resolver una situación. Y por eso muchos se suicidan, otros matan a otros, otros se vuelven homosexuales o lesbianas en medio de la desesperación del caos, otros se van a las drogas, otros se van a cortarse en las venas, otros se van a tirarse en el metro, otros se van a tirarse de un 10º, 20º piso, qué sé yo. Porque en sus corazones hay miedo y no hay respuestas a los problemas que tienen que enfrentar. Así que si amas a tu hijo, si amas a tu cónyuge, si te amas a ti mismo, permítele a Jesús entrar en tu corazón y sanar cualquier trauma emocional que haya en tu vida. Porque desde niños nacemos con ese trauma emocional. Desde niños necesitamos el amor, el respeto y el valor, el elogio de las personas. Pero nuestros padres no nos dan eso, porque ellos tampoco lo tienen. El único que nos puede dar eso en calidad es Dios. Es nuestro Padre, nuestro Creador. Él entiende nuestra situación. Por eso la palabra del Señor dice: de tal manera amó Dios al mundo, que estaba en trauma, que estaba en caos, que en emociones dañadas estaban sus corazones. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que si el Hijo libertare, seréis verdaderamente libres. Y si el Espíritu de Dios, donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Libertad gloriosa, libertad de sanidad. Entonces permítele a Jesús, escúchame, permítele a Jesús. Si tienes problemas de adicciones, si tienes problemas de traumas, si tienes miedos en tu corazón, angustias, preocupaciones, estrés, y no sabes cómo resolver esta situación, cómo resolver aquella, cómo relacionarte con Dios, con tus hijos, con tu cónyuge, y lo quieres pero no sabes cómo, permítele a Jesús que venga a tu corazón y te sane. Permítele a Jesús, dile que te dé ese nuevo corazón. Dile que te limpie todos tus pecados. Dile que te perdone todas tus equivocaciones, todas las palabras que has sembrado. Escúchame, esto es bueno, porque el amor de Dios es tan especial y tan maravilloso que puede borrar todas las palabras que hayamos dicho en la vida, que puede borrar todas nuestras malas semillas que hemos sembrado con acciones. Las puede borrar y las puede dar cambiar, y nos puede dar un corazón nuevo y un espíritu nuevo para que empecemos una nueva vida. Es necesario nacer de nuevo para entrar en el reino de Dios, en el reino de paz, de felicidad, de libertad y de seguridad y confianza. Entonces, si tienes esas angustias en tu corazón, en tus emociones, pídele a Jesús que entre en tu corazón. Pídele a Jesús que perdone tus pecados. Pídele a Jesús que borre todas tus palabras que has dicho contra Dios, contra tus padres, contra ti, contra tu cónyuge, contra tus hijos, contra la gente que se ha equivocado contigo. Perdona a las personas que te ofendieron, tienen el mismo problema tuyo. Algo que aprendí de Dios es que lo que las personas hacen malo contra mí, yo lo hice contra otros. Y entiendo por qué lo hacen. Porque yo no quería hacer lo que hice malo. Porque el que está en adicción no quiere estar en adicción, pero no conoce la salida, no conoce la solución, no sabe que hay una respuesta. Nadie le hablaba de la respuesta, de la solución para su alma. Pero hay una respuesta que viene del cielo. Hay un Dios que quiere sanar tus emociones, cambiar tu corazón y tu espíritu, si tan solo ahí donde estás se lo pides.
si puedes entender que tus miedos, tus angustias, tus preocupaciones, tus adicciones es por estar alejado de Dios y por eso no reaccionas bien ante los momentos difíciles, pídele a Jesús que entre a tu corazón. Pídele a Jesús que perdone tus pecados. Pídele a Jesús que te salve de la condenación del infierno. Pídele a Jesús que te haga una nueva creación. Pídele a Jesús que te dé un nuevo corazón y un nuevo espíritu. Y el Señor lo hará de inmediato, tan pronto se lo pidas, si lo pides con fe. Señor, yo te doy gracias en el nombre precioso de Jesús. Gracias porque hay libertad gloriosa de parte del cielo para cualquier persona que esté en adicción. Entendemos que las adicciones son por traumas, por choques emocionales que la persona recibe y que no han sido sanados. Padre bueno, tú eres el único que puede sanar esas emociones en la vida de esa madre, de ese padre, de sus hijos. Y he tomado esta palabra, Señor, Dios de los cielos, precisamente porque sé que tú respaldas tu palabra con las señales prometidas. Y oro por la sanidad emocional de cada persona que escucha este mensaje. Oro para que el Espíritu Santo los lleve a un arrepentimiento, los lleve a un encuentro con Jesucristo, los lleve a experimentar una nueva vida, los lleve a recibir un nuevo corazón, un nuevo espíritu, los lleve a la sanidad de sus emociones, Señor, Dios de los cielos, aleluya, Padre. Para que ese niño, para que ese adolescente, ese joven, ese adulto que estaba viviendo, Señor, en estado, Señor, de los cielos, de desgracia emocional, de encierro, de opresión, de cautividad, de miedos, de estrés, pueda salir de ahí, Señor. Pueda experimentar la luz, pueda experimentar la libertad, pueda experimentar un nuevo corazón, pueda experimentar un encuentro con Jesucristo, pueda experimentar un encuentro con el Espíritu Santo y puedan experimentar la libertad que el Espíritu Santo, que tu palabra y Jesucristo trae para los hombres en el nombre precioso de Jesús. Oro, Padre, y te pido en el nombre de Jesús que cada persona que tenga adicción a cosas nocivas para su vida, para su matrimonio, para su familia, en el nombre precioso de Jesús, pueda entender este mensaje, pueda recibir el consejo de este mensaje, Señor, y pueda venir a ti, Señor, desde los cielos, aleluya, para que sus emociones sean sanadas y para que sean libres de toda adicción, Dios de los cielos, aleluya, Padre. Oro para que se rompa en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, todo lazo, todo nexo, Señor, de los cielos con las adicciones en el corazón de los niños, de los adolescentes, de los jóvenes, de los adultos, de los ancianos. Oro por un milagro de salvación, de restauración. Oro, Señor, para que confirmes tu palabra con las señales prometidas. Oro, Señor, para que respaldes tu palabra, Señor, desde los cielos, en el nombre precioso de Jesús de Nazaret, Señor. Y cada persona, Señor, que escuche esta palabra, Señor, desde los cielos, pueda venir a ti, pueda venir a Cristo Jesús, aleluya, por su libertad, por su sanidad emocional, Dios de los cielos, aleluya, y para ser libre de toda adicción en el nombre precioso de Jesús. Quiero decir, Señor, Dios de los cielos, y declarar que los que estamos en Cristo Jesús te pertenecemos y tú nos perteneces, Señor. Y que tu presencia y tu amor, Señor, Dios de los cielos, trae una satisfacción de vida a nuestro espíritu y a nuestra alma, Señor, para no tener que andar con adicciones en el nombre de Jesús. Amén, Señor, y amén.